Así es. Bueno, la pregunta es si está bien todo lo que estamos diciendo. Si se entendió, yo digo que hasta acá veníamos bien, pero nos encontramos con un problema, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo son las máquinas de? Corriente continua, ingeniero. ¿Y por qué acá tengo una onda alternada? Yo veo en el osciloscopio veo una onda alternada. Porque al ser el inducido se genera una contraelectromotriz en el inducido, que al cambiar de polaridad, digamos, ahí tiende, digamos, a la tensión que tenía antes. No sé si me Sí, explico bien. sí, estamos cerquita, no hay problema. Sí, evidentemente, es decir, al haber un cambio de polaridad, hay un cambio de sentido de onda y se presenta como una onda sinusoidal. Es decir, tengo un máximo positivo y un máximo, un paso por cero, un paso por cero y un máximo negativo de esa tensión que se está generando entre las delgas. En este caso, entre la delga 1 y la delga 2. Bueno, en realidad, eso que se está generando sería una corriente alterna, pero nosotros al hacer una conmutación, siempre vamos a tener que esta onda que acá la vemos como del lado negativo, la vamos a tener del otro lado. Es decir, la hemos conmutado de lugar en el eje. Esto pasaría hacia la parte de arriba. Se ha hecho la conmutación. Ha pasado por cero, pero en vez de seguir hacia este lado, queda del lado de arriba, de la parte superior de este gráfico. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Eh? Hay una inversión en la polaridad. Hay una inversión en la polaridad. Es decir, que entonces, acá yo estoy viendo un solo conductor. Cuando lo integre a todos los otros, el del lado, digamos que está al lado, vamos a tener, en definitiva, que esta onda de tensión sumada va a estar siempre de este lado. Este va a ser el punto cero y la onda de tensión va a estar siempre en la parte superior. Este es el funcionamiento de la máquina de corriente continua, sea motor o sea generador. ¿Sí? Porque esa fuerza electromotriz que se genera entre las delgas, nosotros hacemos la inversión de la polaridad para mantenerlo constante. Bueno, este es parte del primer trabajo que vamos a hacer en la próxima clase. Yo les voy a mandar un grafiquito para que ustedes lo tengan en el momento que vayamos a dar la clase, a ver cómo vamos a hacer cada uno de estos gráficos. Bueno, acá está cómo son los arrollamientos imbricados y vamos a ver cómo es el imbricado paralelo, imbricado o paralelo. ¿Sí? Cuando lo hagamos, vamos a interpretar, cuando lo desarrollemos, vamos a interpretar todo el fenómeno de cómo funciona este arrollamiento. De acuerdo al tipo de máquinas que nosotros necesitemos ejecutar o realizar, vamos a ver que nosotros tenemos máquinas que, en el caso de los generadores, necesitamos generar tensión. Entonces el arrollamiento lo conectamos del inducido, lo conectamos de una manera. En otros casos, donde hay manejo de corriente, donde necesitamos manejar más corriente, lo vamos a conectar de otra manera. ¿Sí? Es decir, de acuerdo a cómo sea el diseño, es cómo se elige, o el destino de la máquina, es cómo se elige el arrollamiento del inducido, cómo se elige conectar el arrollamiento del inducido. Siempre se hace de la misma manera, es decir, las bobinas con una espira, dos espiras, n espiras, y con la cantidad de conexiones que necesitemos, vamos a ver en el desarrollo de la materia, vamos a ir viendo qué conviene utilizar, cuándo es conveniente el imbricado o cuándo es conveniente el ondulado o serie. Vamos a ver cómo se hace el arrollamiento del imbricado.
El principio lo estuvimos viendo recién. Es decir, en este caso, en este esquema, tenemos una máquina tetrapolar. No importa, no le hemos puesto nombre a los polos, porque esto es genérico, digamos, el principio del arrolamiento imbricado paralelo con el que se hace el inducido, es decir, un conductor, un lado de una bobina que tiene un conductor, se conecta el principio de la bobina a una delga 1, vamos a ir a un conductor que está por debajo de un polo, que lo vamos a posicionar debajo de un polo, y ese conductor se va a conectar por detrás, línea de punto, por detrás, con un conductor que está en el otro, que está debajo del otro polo, del polo siguiente. Si este es un norte, este es un sur, este es un norte, este es un sur. Se va a conectar. El que está debajo de este polo se va a conectar con el polo siguiente. Y ese conductor se va a conectar, digamos, lo conecto el principio a la delga 1, el final a la delga 2. Si me voy aquí abajo, vuelvo, esto que está aquí en corte, vamos a la parte desarrollada. La delga 1, conecto un conductor que está debajo de un polo, fíjense que está bien al medio de un polo, acá lo tengo desarrollado, se conecta con un conductor que está debajo del otro polo, del polo siguiente, y el final a la delga 2. Es decir, la bobina esta empieza en la 1 y termina acá. Ese es un elemento de bobina, principio y final. Ese ancho de bobina I sub 1 se llama primer paso parcial. Y me voy a conectar con una bobina que está al lado del y debajo del mismo polo de donde yo arranqué. Está debajo del mismo polo de donde yo arranqué. Es decir, me conecto con la que está debajo del mismo polo donde arranqué y esta conexión que sea al principio de la bobina contigua está en la 2 y va a ir a parar a la delga 3. Está bien que no está dibujada acá. Esa distancia, ese ancho de bobina medido en la periferia del inducido, se llama I2, segundo paso parcial o paso de conexión. Es decir, es la cantidad de ranura que voy a contar dónde se va a conectar, a dónde va a ir la conexión de esa bobina. Si hacemos un detalle de esto, fíjense, I sub 1, el primer paso parcial está en este lado de bobina, con este, se mide afuera, I sub 1. Perdón, se conecta con la que está al lado, se llama I sub 2, segundo paso parcial. El paso resultante, que es 1, que es entre este lado y este lado, se llama I. Paso resultante. Si volvemos a este gráfico que está en la parte inferior, I sub 1 sería el ancho de bobina, primer paso parcial, I sub 2, paso de conexión, ¿no? O segundo paso parcial, y paso resultante. En este caso, el paso I sub I del colector sería la medido en delgas, la distancia que hay entre una bobina y otra. En el arrollamiento imbricado, en los arrollamientos, el paso resultante es igual al paso de colector. El paso resultante es igual al paso de colector, que se llama I de colector.
Fíjense, en este caso yo me voy al conductor que está a la derecha. Es decir, que el avance del bobinado va a ser hacia derecha y va a ir siempre en forma imbricada en este sentido. Cuando el bobinado avanza hacia la derecha, no se cruza, si el avance es a la derecha, es porque I sub 2 es menor a I sub 1. En este caso se llama imbricado no cruzado, ¿sí? Y tiene un valor positivo. Valor positivo, siempre I es valor absoluto, vale 1, para este caso, en el caso sencillo. Pero si diera negativo, el paso es cruzado, que sería el caso que está a la derecha. El avance bobinado sería hacia, valga la incongruencia, ¿no? Hacia la izquierda. Es decir, porque en vez de ir al conductor que está a mi derecha, voy al conductor que está al lado de donde arranque, pero voy hacia la izquierda. En este caso, el paso resultante sigue siendo 1, el ancho de bobina sigue siendo I sub 1, pero I sub 2, el segundo paso parcial, es mayor que I sub 1. En este caso, el arrollamiento imbricado es cruzado. El cruce se produce acá. ¿Lo ven? ¿Ven el cruce acá? Sí, ingeniero. Entonces, bueno, esto, si bien se puede hacer, no conviene hacerlo de esta manera. No conviene hacerlo porque esto implica, primero, la longitud de las conexiones son más largas. Al ser más largas las conexiones, si tengo varias bobinas y muchas vueltas, se hace más largo el conductor. Acuérdense que esto es un elemento conductor que después lo vamos a calcular, tiene mayor resistencia, mayor caída de tensión, mayor consumo, entonces no conviene, no es que no se pueda hacer, no es recomendable hacerlo de esta manera. Cuando nosotros vamos a hacer un rozamiento, cómo se calcula I sub 1? El primer paso parcial tiene que ver con B larga. B larga es el número de elementos de bobina. Número de elementos de bobina dividido sobre el número de pares de polo. Ese es el valor de I sub 1. El número más menos B, el número B, minúscula, es un número de discrepancia, que porque yo tengo que hacer que I sub 1 sea un número entero, que sea un número entero, para poder que sea ejecutable. Es decir, no puedo tener un valor, acuérdense que estoy midiendo ranuras, no puedo tener un valor, digamos, con decimales, ¿sí? Un valor parcial. I sub 1 tiene que ser un número entero. Entonces, de acuerdo a la cantidad de elementos de bobina, B, número de elementos de bobina, número de bobinas, dividido el número de pares de polos, dividido 2P. Entonces, el número B minúscula, que se suma o se resta, tiene que ver, es un número de discrepancia que me permite hacer el arrollamiento con un número entero. Si B resulta positivo, ya le voy a dar unos ejemplos. Es decir, si una máquina tiene 17 ranuras, tiene 17 elementos y la máquina tiene 4 polos, es decir, 2P vale 4, 17 dividido 4 me da un número con fraccionario. Entonces, coloco el B, el número B de discrepancia, si le quito 1, B me queda 17 menos 1, si B le digo que es menos 1, 17 menos 1, 16 dividido 4, me da un número entero. Se puede ejecutar. En ese caso, si utilizo el número menos 1, me va a dar un paso acortado. Ya les explico qué es la diferencia que hay entre paso acortado y paso alargado. Si en vez de utilizar 1, el otro número que yo tendría que usar, 17, tendría que usar más 3. ¿Está bien? Más 3 hago que este número 17 más 3 sea 20, dividido 4, 5. ¿Se puede ejecutar? Sí.
se puede ejecutar, número entero. En ese caso sería el paso alargado. El paso alargado significa, si me vuelvo a este gráfico, en este gráfico, fíjense, el conductor está debajo del centro del polo. A ver si me puedo, digamos, expresar bien. En este caso, el conductor está debajo del centro del polo. Y el conductor contiguo, el del otro lado, el que está en el otro polo, también está en el centro del polo. En ese caso, si B fuera 16, este B minúscula no necesito utilizarlo, es 0. En ese caso se llama paso 16 dividido 4, me da, este número es 4, y el bobinado se llama paso diametral, B es 0. En el caso de que B es 0, el paso diametral significa, ¿por qué se llama así? Porque si ustedes se fijan, desde el punto de vista magnético, estoy justo en la distancia que hay. Si fuera de dos polos, sería un conductor acá y el otro acá. Si esto no existiera, si fuera de dos polos, un conductor acá y acá, la distancia que están los conductores serían un diámetro. Acá y acá, si fuera de dos polos, esto no está, esto no estuviera. ¿Sí? En este caso se llama diametral en forma genérica porque está en este punto y en este punto. ¿Se ubican? ¿Me puedo expresar bien? ¿Me entendieron? Ingeniero. ¿Se entendió? ¿Por qué se llama diametral? Sí, ingeniero. Bueno, lo de paso diametral, digamos, la palabra diametral es en el tema figurado, pues se supone, se aplica para una máquina de dos polos, pero en realidad cuando es de cuatro también se llama diametral porque está lo que se supone que están enfrentados. El paso alargado es porque este conductor estaría en esta posición. ¿Me ven? ¿Ven dónde está la flecha? Sería más largo. Y en el paso acortado, cuando hablábamos de que si fueran 17, va a estar de este lado. Esta distancia de acá a acá es más corta, el paso es acortado. Si está en esta posición, el paso es alargado. ¿Está bien? B es el número de discrepancia que me permite que esto sea ejecutable. Si no se hace eso, no se puede hacer. No, en la práctica no se puede hacer. Bueno, I sub 2 es igual, el segundo paso de conexión va a ser igual al I sub 1, al primer paso parcial, menos el paso resultante. Lo que decíamos recién, el paso de colector es igual al paso resultante. En el implicado sencillo, lo veníamos reiterando esto, y es igual a paso de ranura, I sub R o I sub K, y es igual al paso de colector, y es igual a 1. El paso resultante. ¿Qué pasa cuando U es distinto de 1? Hasta acá veníamos hablando de un conductor, pero puede que haya más de un conductor, que U sea distinto de 1. En ese caso, I sub 1 va a ser igual, lo vamos a dividir en el número de conductores, y acá se me va a presentar una situación de que si un número, me va a aparecer un número fraccionario beta, que cuando es 0, el bobinado es normal, y cuando no es 0, que me parece que es fracción, se va a hacer escalonado. ¿Cómo se haría esto? Se lo explico rápido. Si yo me voy hacia atrás, acá, fíjense, en este caso, si esto fuera un número entero, con U2 lo puedo colocar sin ningún problema. Pero cuando me aparece que U sea
puede que sea que un lado de bobina me entre en esta ranura y el otro lado de la bobina aparezca en la ranura siguiente. Es decir, si yo acá tengo dos lados, U vale 2, acá voy a tener dos conductores. Entonces voy a tener un conductor en este lado, y mido 1, 2, 3, 4, y voy a tener un conductor acá. Si ese valor es fraccionario, si U vale 2, entonces acá voy a tener un lado de bobina y el otro lado acá. En el caso cuando es escalonado, el segundo lado de bobina va a estar acá y el otro conductor va a estar acá. ¿Se ubican? Acá tengo dos, estoy usando el dibujo de la ranura nada más. Y acá tengo dos, en el caso de cuando es escalonado, acá tengo un conductor y el otro conductor estaría acá. Sería un bobinado fraccionario. O escalonado. Y acá es muy importante. Nosotros vamos a ver cuando desarrollemos de que 2A se denomina número de ramas en paralelo. ¿Sí? En el arrollamiento imbricado es muy importante esto, reitero, muy importante. Arrollamiento imbricado, 2A es igual a 2P por N. N es el número de bobinas. Cuando esto es sencillo, cuando es un arrollamiento, número de cierres de bobina. Cuando N vale 1, 2A igual a 2P. Es la característica del arrollamiento imbricado. Muy importante. Es la cantidad de bobinas que se ponen en paralelo. Acuérdense que hay muchos elementos de bobina. Cuando se ponen en paralelo, en este caso que sería 4, 2A va a ser igual a 4, cuando haya un solo cierre de bobina. Eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Pregunta de esto? Esto ustedes lo van a hacer chala después que terminemos el curso, ¿no? Me imagino. Recién empieza, sí, recién empiezan los arrollamientos, sí, porque después el año que viene después van a seguir. Todavía, claro, acá estamos tejiendo nomás, estamos diciendo cómo va a ser el tejido, después hay que agarrar la aguja y tejer y ver cómo sale. Bueno, el otro tipo de conexión que se hace se llama arrollamiento ondulado o en serie. ¿Sí? El nombre de serie o paralelo tiene que ver con el número de ramas en paralelo. Decíamos, en este caso, el número de ramas en paralelo 2A igual a 2P. El N es un número, un múltiplo de la cantidad de bobinas, de elementos de bobinas que se conectan entre sí. En general 2A igual a 2P. Es decir, que cuando el arrollamiento sea imbricado, el número de ramas en paralelo que va a tener va a ser el mismo número de polos. En este caso, cuando nosotros lo hagamos, vamos a tener 4 ramas. Vamos al ondulado, que es la otra forma de conectar, ondulado o serie. El principio es el mismo. Un conductor que está debajo de una ranura, un conductor que está en una ranura debajo de un polo, siempre en la misma posición relativa, ¿no? Fíjese, está dibujado en el eje del polo. En esta misma máquina está dibujado en una máquina tetrapolar en el eje del polo. Un conductor que está debajo de un polo se conecta con un conductor que está debajo del polo siguiente. Por atrás, línea de punto. Por detrás, se conecta, da toda la vuelta y se conecta con el polo siguiente. Sale de la ranura 1, se conecta debajo de un polo, por detrás con el polo siguiente. En vez de en el imbricado volvíamos al polo, a debajo del mismo polo. En el caso del ondulado, vamos al polo siguiente, pero en vez de ir al mismo polo, vamos al polo siguiente, al otro polo, al polo de distinta nominación siguiente.
En este caso utilizamos una delga de conexión. El principio de la bobina está acá, el final de la bobina está acá, está conectado en esta delga, y esta se conecta con un conductor con el mismo criterio que está debajo del polo siguiente, a través de esta delga. De esta manera, seguimos la conexión, ese conductor se conecta con un... Perdón. Se conecta con un conductor que está debajo del polo siguiente y acá dimos toda la vuelta y se vuelve lo siguiente, tiene que ser a la bobina. La bobina conectada en la última, en la delga contigua. En este caso, si lo seguimos, fíjense, la bobina que está debajo de un polo se conecta con una que está debajo del otro polo. El ancho de bobina I sub 1, primer paso parcial, está, en este caso, como está dibujado, sería diametral. Ahora ya sabemos cuál es diametral. Esta bobina, el ancho de bobina I sub 1, y se conecta con otra bobina que está debajo del otro polo. En este caso, el paso de conexión también se llama I sub 2. I sub 1, I sub 2. En este caso, el paso resultante, como en el otro caso, acá no se resta, acá se suma. I sub 1, donde lo tengo, I sub 1, más I sub 2 sería el paso resultante. Vamos a verlo en este esquema. Salgo de la bobina 1, voy debajo de un polo, me conecto de la misma manera por debajo, por detrás, porque acá lo tenemos desarrollado, ¿no? Es decir, esta conexión que está en línea de puntos sería esta que está acá atrás, esta por arriba. Con un polo que está en el conductor que está debajo del polo siguiente, y a través de una ranura, de una delga, perdón, de paso, este es el principio, este es el final de este elemento de bobina, me conecto con la bobina siguiente, que va a ir debajo del otro polo. Si ustedes se fijan, el ancho de bobina, primer paso parcial, I sub 1, y en este caso, paso de conexión, I sub 2, paso resultante, I. Siempre el I, paso resultante, es igual al paso de colector. Es decir, que acá voy a tener tantos lados de bobina como resultante, como cantidad de delgas, paso de colector. En este caso, igual en el caso anterior, el arrodamiento es no cruzado, avanza en este caso hacia la izquierda, avanza hacia la izquierda de la pantalla, y en el caso del arrodamiento cruzado, con las mismas prescripciones y detalles indicados anterior, cuando avance hacia la derecha, es porque está cruzado. En vez de volver hacia el conductor que está a la izquierda, en este caso voy al conductor que está a la derecha. Sería de este lado. Aquí también I sub 1, primer paso parcial, en un durado sencillo, I sub 2, segundo paso parcial, el paso resultante sería I sub 1 más I sub 2. No sé por qué acá no está escrito. ¿Sí? Y bueno, y tenemos que cuando I es positivo, es no cruzado, siempre cuando hablamos de positivo o negativo hablamos de valores absolutos, ¿no? Que la operación numérica que me dé negativo, pero en realidad el valor de I, esa operación me indica siempre un valor absoluto y me indica si está cruzado o no cruzado. ¿Cómo se determina el I? El I es igual al paso de colector, y el valor de I se determina con el número de elementos
más menos 1, aquí también aparece el valor de discrepancia, no se llama B, sino que se llama 1, dividido P, solamente dividido P, no sobre 2P. Si 1 es positivo, es cruzado, y si es negativo, es no cruzado. Acá también aparece de que si es paso acortado o paso alargado, cuando I es igual a I sub 2, ¿sí? El paso resultante es dividido 2, evidentemente. Y acá, muy importante, el número de ramas en paralelo, que tiene el arrollamiento ondulado, solamente siempre es igual a 2. N es un número de grado de multiplicidad de las bobinas que se conectan en serie. Cada una de estas bobinas está conectada en serie, y 2A es igual a 2. Esta es la gran diferencia, y esto es muy importante, entre un arrollamiento ondulado y un arrollamiento serie. Perdón, un arrollamiento ondulado y un arrollamiento imbricado. En el imbricado 2A igual a 2P, en el arrollamiento ondulado 2A es igual a 2. Ya lo vamos a ver cómo se conecta. También existe la posibilidad de un ondulado múltiple, porque tengo más elementos de bobina a conectar. Por eso se llama múltiple. Acá, en este caso sencillo, estamos trabajando con un solo elemento, con un solo conjunto de bobinas, y en el ondulado múltiple podemos tener más de un grupo de bobinas. Lo dejé bastante enredado a todos, ¿no? Bastante ondulados o imbricados, Sergio. Bueno, en la próxima clase vamos a empezar a trabajar, a hacer las conexiones de estos tipos de bobinas. Que ustedes en la guía lo encuentran como trabajo práctico número 1 y trabajo práctico número 3. El 1 es imbricado sencillo, el 2 imbricado múltiple, vamos a ver eso en la próxima clase, y en el 3 arrollamiento ondulado. Acá aparece un cuarto trabajo práctico que se llama estrella y polígono de tensiones. Vamos a tratar de verlo todo junto. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Polígonos de tensiones, en la guía de trabajo práctico que ustedes tienen, están todo esto. Han desarrollado una serie de ejercicios. Y vamos a tratar de ver el 1, el 2, el 3 y el 4 desarrollados de la misma... haciendo uno van a poder interpretar todo cada uno de los trabajos prácticos que estamos haciendo. Pregunta, 2 millones, pero nos ordenemos. Gerardo, hay uno de Sí. los chicos Sí. está preguntando si las notas de los recuperatorios reemplazan la nota de los parciales. Sí, totalmente, sí. Sí. Sí, la nota del recuperatorio pisa la del parcial, sí, es así. Eso lo planteamos de entrada, ¿no? O sea que tienen la total posibilidad de recuperar aquellos que han tenido notas que han por debajo del valor de promoción, ¿no? ¿El recuperatorio Ingeniero. el segundo parcial es a fin de año, ingeniero? Sí. Digamos, vamos a tener una fecha de recuperación. Sí, había otra pregunta. Yo iba a consultar si ya tenía pensado una fecha de recuperatorio, pero si son a fin de año, ya me lo respondió. Pero, a ver, a fin de año, y la podríamos llegar a dimensionarla. Voy a tratar de programar, a ver cómo vamos a ir dando las clases para ver dónde nosotros vamos a tener un tercer parcial cuando veamos, digamos, todo el cálculo de pérdidas de la máquina.
de parámetros, porque esto que estamos viendo, nosotros estamos haciendo bobinas. Esas bobinas tienen conductores, esos conductores tienen una sección y a partir de esa sección vamos a calcular resistencia, paso, de acuerdo a que si la máquina es, como lo que ustedes están viendo, si la excitación es serie, si es derivación o zoom, o si es compound. Bueno, todos los tipos de excitación, de acuerdo al tipo de máquina, vamos a ver cómo se calculan todos los parámetros de la máquina. Y ahí vamos a tener un tercer parcial y después un cuarto parcial con la parte de pérdidas. Hechos los cuatro, estamos en condiciones de hacer todos los recuperatorios. Vamos a tratar de, digamos, está previsto una fecha de recuperatorio, pero vamos a ver cómo nos acomodamos entre nosotros para meter un recuperatorio, digamos, entre comillas, de transformadores en una fecha y el de motores, que ojalá no les haga falta en otra. Pero déjenme que lo programemos. Yo ya hemos perdido nosotros unas clases para que arrancara el ingeniero Plenkovich, arrancara para dar toda la base de todo esto, ¿no? Es decir, no sé si la vamos a recuperar. Vamos a ver a cómo avanza él y en una de esas recuperamos, le pedimos alguna clase al ingeniero Plenkovich para nosotros acomodar. Al único que lo veo es a Gastón Bergoglio y al ingeniero Palazzolo. Todo lo demás, oculto, apagado, muestran fotos. Bueno, así Ya estamos con el tiempo.